Esta noche comenzamos con un acontecimiento diplomático que líderes mundiales, funcionarios de la OTAN y observadores internacionales temieron, anticiparon y prepararon cuidadosamente a la vez. Una llamada telefónica que se desarrolló no durante semanas de cuidadosa negociación diplomática, ni meses de comunicaciones extraoficiales, sino en una sola conversación entre dos líderes que entienden el peso de las palabras. Una sola conversación que pudo haber cambiado la trayectoria de la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Una sola conversación que devolvió la palabra alto el fuego al vocabulario internacional. Una sola conversación que, por un breve instante, hizo creer a millones de personas de ambos bandos que la paz podría finalmente estar al alcance. El anuncio del presidente Vladimir Zelensky hoy traspasó un umbral que Vladimir Putin había calculado que nunca se cumpliría, al menos no en estos términos. Y cuando se hizo el anuncio, cuando finalmente se cruzó esa línea, el Kremlin no dudó. Respondió con rechazo, desafío y lo que muchos observadores llaman una peligrosa redoblación de sus objetivos bélicos originales. Pero esto es lo que hace que esta noche sea diferente a cualquier otra en este conflicto de 3 años. Por primera vez, los términos de la negociación no los dicta Moscú, ni siquiera Kiev, sino Washington. Y eso lo cambia todo. Durante semanas ha habido señales, no declaraciones oficiales del Departamento de Estado, ni comunicados formales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, sino solo señales de que la administración Trump estaba preparando algo sin precedentes en el contexto de esta guerra. El presidente Trump ha sido claro al respecto. Sobre el fin de este conflicto, sí, pero ha sido estratégico en su oposición abierta a lo que él llama guerras interminables. Sus acciones han seguido un patrón, un ritmo, casi una previsibilidad. Pero lo que hizo sonar las alarmas en Bruselas, en Kiev y en los pasillos de la sede de la OTAN esta semana fue que el patrón se silenció. Las publicaciones habituales en Twitter cesaron. Las apariciones en los medios se volvieron cuidadosamente guionadas. Los comentarios improvisados sobre llegar a un acuerdo desaparecieron. Los analistas de inteligencia que monitorean los canales diplomáticos conocen los indicadores. El repentino aumento de las comunicaciones cifradas entre Washington y la KFT. Los movimientos inusuales del personal diplomático de alto rango. La silenciosa cancelación de las reuniones de la OTAN previamente programadas. La repentina reorganización de las agendas presidenciales de ambos lados. Todo esto se disparó. Y cada vez que la administración Trump guarda silencio sobre un tema de política exterior, significa que algo dramático está a punto de hacerse público. Durante meses, la opinión generalizada en las capitales europeas era que cualquier negociación de paz tendría que esperar. Esperar a la ofensiva de primavera, esperar a que pasara el invierno, esperar a que se aclarara la situación política en Rusia, esperar a que terminara el ciclo electoral estadounidense. Pero esperar, como hemos aprendido repetidamente en este conflicto, es un lujo que los ucranianos no pueden permitirse. Cada día de esta guerra cuesta vidas. Cada semana cuesta infraestructura que tardará décadas en reconstruirse. Cada mes cuesta una generación de jóvenes ucranianos que deberían estar construyendo familias, no defendiendo trincheras. El presidente Zelensky lo comprendió, y cuando recibió la llamada del presidente Trump, estaba listo. Temprano esta mañana, hora de Europa del Este, la oficina presidencial ucraniana publicó lo que describió como una importante comunicación diplomática, incluyendo detalles de una llamada telefónica que no se había programado públicamente, anunciado con antelación y sin aparecer en ningún informe oficial. Llamarla. Este tipo de maniobras diplomáticas solo las emplean los líderes mundiales cuando señalan algo muy específico. Un avance es inminente. Una crisis requiere atención inmediata o se está gestando un cambio fundamental de estrategia.
Los observadores internacionales desconocían en qué categoría se encuadraba esto o si se trataba de las tres a la vez, pero lo que sí sabían era que tanto Washington como Kiev estaban cambiando de postura simultáneamente. Y cuando dos gobiernos aliados cambian de estrategia sin dar explicaciones, incluso en el menor detalle, Moscú presta mucha atención. Los detalles que surgieron en las horas siguientes pintaron el panorama de una conversación, según todos los indicios, sustancial, directa y en ocasiones confrontativa. Según se informa, el presidente Trump inició la conversación reiterando su postura de que la guerra debe terminar rápida y decisivamente. El presidente Zelensky respondió, según se informa, describiendo los requisitos mínimos de Ucrania para cualquier cese de hostilidades: el reconocimiento territorial pleno, las garantías de seguridad de las potencias occidentales, los mecanismos de rendición de cuentas de la NASA por crímenes de guerra y la posibilidad de que la NASA a la adhesión a la Unión Europea y la OTAN. Estas no son exigencias nuevas, pero lo novedoso fue la disposición del presidente Zelensky a debatirlas en el contexto de un alto el fuego inmediato, en lugar de como condiciones previas para la negociación. Este fue el cambio que captó la atención de todos. Durante 3 años, la postura de Ucrania había sido clara: negociar desde la fuerza, no desde la debilidad. Durante 3 años, el presidente Zelensky insistió en que cualquier alto el fuego sin garantías de seguridad simplemente le daría tiempo a Rusia para rearmarse y reagruparse. Durante 3 años, el mensaje de Kiev fue inquebrantable. Hoy, ese mensaje ha evolucionado, no abandonado, sino que ha evolucionado. Y la evolución en el lenguaje diplomático a menudo significa que finalmente es posible llegar a un acuerdo. La declaración emitida por el Kremlin esta noche no fue normal, no fue rutinaria, no fue el tipo de lenguaje diplomático cuidadosamente redactado que solemos ver en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Fue un rechazo. Un portavoz del Kremlin, tras un alto funcionario, describió el anuncio del presidente Zelensky como un ejercicio de propaganda diseñado para el público occidental, una distracción de los fracasos militares de Ucrania sobre el terreno y, quizás lo más importante y relevante, porque los términos propuestos no reflejan la realidad de la situación. Pero el rechazo solo funciona como estrategia si la otra parte la acepta y sigue adelante. Ucrania no lo hizo. Estados Unidos tampoco. De hecho, la respuesta de Washington hoy fue una de las más contundentes que hemos visto desde que la administración Trump asumió el cargo. Esto es lo que sabemos. Pocas horas después del rechazo del Kremlin, el secretario de Estado Marco Rubio emitió un comunicado calificando la postura de Rusia de error de cálculo estratégico con consecuencias. Este no era el cliché diplomático habitual. No era el lenguaje mesurado de ambas partes al que estamos acostumbrados. Era un mensaje directo, el tipo de declaración que los gobiernos solo emiten cuando se preparan para una escalada, no para una desescalada. Simultáneamente, funcionarios del Pentágono confirmaron que los paquetes de ayuda militar a Ucrania continuarían sin interrupción. En las últimas semanas se había especulado sobre la posibilidad de que la administración Trump utilizara la ayuda militar como palanca en las negociaciones de paz. Esa especulación terminó hoy. El mensaje fue claro. Estados Unidos apoya el derecho de Ucrania a defenderse, independientemente de lo que suceda en la mesa de negociaciones. Esta noche, múltiples fuentes confirman que la conversación entre Trump y Zelensky abarcó mucho más de lo que se ha reconocido públicamente, según funcionarios familiarizados con la discusión. Ambos líderes abordaron la propuesta de alto el fuego inmediato, incluyendo límites geográficos específicos y mecanismos de monitoreo. La cuestión de los territorios ocupados, incluyendo si las líneas de conflicto congeladas podrían servir como fronteras de facto a la espera de futuras negociaciones.
el papel de la OTAN, incluyendo las garantías de seguridad que podrían ofrecerse sin la membresía plena, y, crucialmente, la cuestión de las sanciones rusas. ¿Qué se levantaría, cuándo y bajo qué condiciones? Se cree que este último punto fue el más polémico. El presidente Trump ha sugerido desde hace tiempo que el alivio de las sanciones podría formar parte de un acuerdo de paz más amplio. El presidente Zelensky se ha opuesto sistemáticamente a cualquier alivio de las sanciones sin la retirada completa de Rusia del territorio ucraniano. Encontrar un punto medio en este asunto ha sido el principal reto de cada propuesta de paz durante los últimos 3 años. Sin embargo, fuentes sugieren que la conversación de hoy incluyó un nuevo elemento, un alivio gradual de las sanciones vinculado al cumplimiento verificable por parte de Rusia de los términos del alto el fuego. Esto representaría un cambio significativo en las posturas estadounidense y ucraniana. También representaría precisamente el tipo de compromiso que podría llevar a Rusia a la mesa de negociaciones si es que Rusia estuviera interesada en hacerlo, lo que nos lleva a la respuesta del presidente Putin. El rechazo del Kremlin hoy no fue solo retórico, estuvo acompañado de varias acciones concretas. Las fuerzas rusas lanzaron una nueva ofensiva en la región de Donetsk, atacando posiciones que habían permanecido relativamente tranquilas durante semanas. El Ministerio de Defensa ruso anunció la ampliación de los ejercicios militares cerca de la frontera con Ucrania. Y lo más importante, el Kremlin anunció que cualquier negociación futura debería basarse en las realidades territoriales sobre el terreno, y que el lenguaje diplomático para aceptar el control ruso de los territorios ocupados sería el punto de partida de cualquier discusión. Esta es la postura que Ucrania no puede aceptar. Esta es la postura que Estados Unidos ha rechazado sistemáticamente. Y esta es la posición que hace que los acontecimientos de esta noche sean tan significativos. Porque, por primera vez, Putin se ve obligado a rechazar públicamente una propuesta de paz que cuenta con el apoyo estadounidense. Ya no puede escudarse en afirmaciones de que Occidente es el obstáculo para la paz. Ya no puede fingir que Ucrania es la parte irrazonable. La oferta está sobre la mesa. Los términos son claros y el mundo está atento a quién cederá primero. Y aquí es donde la historia cobra aún más importancia. Los analistas de inteligencia creen ahora que el rechazo inmediato del presidente Putin tuvo como objetivo poner a prueba la cohesión de la alianza entre Estados Unidos y Ucrania tras semanas de especulaciones sobre las divisiones dentro de la administración Trump. Putin quería ver si Estados Unidos presionaría a Zelensky para que hiciera más concesiones. Pero en cambio, ocurrió lo contrario. Washington no titubeó. Emitieron una declaración conjunta con Kiev tan unificada y coordinada que incluso los medios estatales rusos notaron el cambio de tono. No es fácil captar la atención de Moscú, pero hoy la Alianza Occidental sí lo hizo. Diplomáticos de alto rango que hablaron con medios internacionales bajo condición de anonimato describieron el rechazo de Putin como una estrategia para establecer una postura negociadora antes de iniciar conversaciones serias. Sin embargo, Ucrania demostró hoy que mantiene su compromiso con la paz y está preparada para la continuación del conflicto. Su respuesta diplomática no solo fue rápida, sino que fue tan precisa que abordó todos los puntos clave de conversación rusos a las pocas horas de la declaración del Kremlin. Esa coordinación es importante porque demuestra que Kiev y Washington operan con la misma estrategia. Demuestra que Ucrania no es un receptor pasivo de la política estadounidense. Es un socio activo en su formulación y demuestra que el presidente Zelensky, digan lo que digan sus críticos, comprende el juego diplomático mejor que nadie en el mundo actual. Durante 3 años ha logrado la casi imposible tarea de mantener unificado el apoyo occidental mientras libra una guerra contra una potencia nuclear.
durante 3 años ha sopesado las demandas de su propia población, que desea el fin de la guerra, con la realidad de lo que significaría la paz sin seguridad. Y durante 3 años ha resistido la tentación de aceptar un mal acuerdo simplemente porque un mal acuerdo detendría la matanza inmediata. Esta noche se arriesgó. Presentó una oferta genuina y Putin la rechazó. Ese rechazo podría ser uno de los errores estratégicos más graves de todo este conflicto. A medida que los informes continuaban llegando a lo largo del día, supimos más sobre la magnitud del esfuerzo diplomático que condujo a este momento. Los líderes europeos llevaron a cabo una campaña de comunicación coordinada con declaraciones de Francia, Alemania, el Reino Unido y Polonia, todas publicadas con pocas horas de diferencia. Todas expresaron su apoyo a la disposición de Ucrania a negociar. El secretario general de la OTAN emitió un comunicado en el que describía la propuesta de alto el fuego como una base seria y creíble para el debate, un lenguaje no utilizado en ninguna propuesta de paz anterior. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha programado una sesión de emergencia para debatir los acontecimientos con los embajadores estadounidense y ucraniano que se espera que se dirijan al organismo. No fue solo una llamada telefónica, no fue solo una apertura diplomática, fue un esfuerzo internacional coordinado. Fue una demostración de la unidad occidental, y la unidad occidental es lo único que Putin ha luchado por socavar desde el inicio de esta guerra. Por cada éxito diplomático que Rusia ha logrado, y ha habido algunos, Ucrania y sus aliados han respondido con algo que le recordó al mundo la importancia de esta guerra. Las sanciones se han mantenido más tiempo de lo previsto. La ayuda militar ha continuado a pesar de las transiciones políticas en varias capitales occidentales. El apoyo humanitario se ha mantenido sólido a pesar de la fatiga por compasión. Y esta noche esa unidad es más fuerte que nunca. Recuerden que Putin pensó que esta guerra terminaría en cuestión de días. Pensó que Kiev caería en la primera semana. Pensó que el gobierno ucraniano colapsaría y sería reemplazado por un títere ruso. Pensó que Occidente emitiría declaraciones contundentes y luego seguiría adelante. Pensó que para cuando llegara el verano, Ucrania sería un recuerdo y el mundo habría aceptado la nueva realidad. Pero esta noche ocurre exactamente lo contrario. Ucrania sigue luchando. Ucrania sigue recibiendo apoyo occidental. Ucrania sigue siendo, a pesar de todo, una nación soberana con un gobierno elegido democráticamente que representa a su pueblo. Y Putin es quien enfrenta la presión de su propio ejército, de su propia economía, de su propia población. Y ahora, de una propuesta de paz que lo expone como el obstáculo para poner fin a este conflicto. La historia registrará este momento. La historia registrará que a Titishke, cuando se le dio la oportunidad de poner fin a la guerra en términos razonables, Rusia dijo que no. Y la historia recordará quién tomó esa decisión. Lo que hace que este momento sea tan crítico y peligroso es que el rechazo de Putin ocurrió en un momento en que el líder ruso se encuentra bajo una presión interna extraordinaria. Los intransigentes del ejército ruso desean la victoria total, la conquista completa de Ucrania y la destrucción de su gobierno. Los pragmáticos del empresariado ruso quieren que se levanten las sanciones y se restablezcan las relaciones económicas normales con Occidente. Los nacionalistas de la política rusa quieren conquistas territoriales que justifiquen los enormes costes de esta guerra. Y la población rusa, agotada, afligida y cada vez más escéptica, quiere que cesen las matanzas. Putin está equilibrando estas exigencias mientras libra una guerra que ha durado mucho más, ha costado mucho más y ha logrado mucho menos de lo que jamás imaginó. Y cuando los líderes en esa posición toman decisiones repentinas, no lo hacen desde la fuerza, lo hacen desde la presión, lo hacen desde la vulnerabilidad, lo hacen porque la alternativa de parecer débil es aún más peligrosa para su supervivencia.
Putin rechazó esta propuesta de alto el fuego porque aceptarla implicaría admitir que 3 años de guerra, cientos de miles de bajas y la condición de paria internacional no han logrado los objetivos de Rusia. No puede admitirlo, ni políticamente, ni personalmente, y mucho menos públicamente. Así que rechazó la propuesta. Pero al rechazarla, es posible que haya debilitado su posición, no fortalecido. La declaración del Departamento de Estado, que ahora circula por todos los canales diplomáticos del mundo, pretendía indicar que Estados Unidos no está dispuesto a permitir que Rusia dicte los términos de la paz. Los funcionarios afirmaron claramente que el rechazo de Rusia era incompatible con el deseo declarado de Moscú de una solución diplomática y que el lenguaje que el Departamento de Estado utiliza para referirse a Putin es una mentira cuando afirma querer la paz. No se suele escuchar ese tipo de franqueza por parte de diplomáticos estadounidenses, a menos que haya algo serio en juego. Pero esta noche, los funcionarios estadounidenses han terminado con las sutilezas diplomáticas. Han terminado de fingir que Rusia es un socio negociador de buena fe. Han terminado de sugerir que ambas partes comparten la misma responsabilidad por la continuación de esta guerra. El mensaje de Washington es claro. Ucrania ofreció la paz. Rusia lo rechazó. El mundo debería sacar sus propias conclusiones sobre quién quiere realmente que esta guerra continúe. Mientras tanto, el presidente Zelensky se dirigió al pueblo ucraniano en un discurso sombrío y decidido esta noche. Dijo: «Le extendimos la mano a Ucrania para pedir la paz. Nos la rechazaron, pero la volveremos a extender porque así somos». Dijo: «Putin cree que el rechazo lo hace parecer fuerte, pero el mundo ve la verdad. El mundo ve la debilidad disfrazada de fuerza». Y les dijo a mis compatriotas ucranianos: «Seguiremos luchando, seguiremos defendiendo nuestra tierra, y seguiremos buscando la paz porque estas cosas no son contradicciones. Son la esencia de quienes somos como pueblo. No son florituras retóricas. Son declaraciones de un líder en tiempos de guerra que comprende lo mucho que está en juego. Zelensky sabe que su pueblo está cansado. Sabe que 3 años de guerra han tenido un costo inimaginable. Sabe que cada día trae más muerte, más destrucción, más dolor. Pero también sabe que la paz sin seguridad es solo una pausa antes de la próxima guerra, y no está dispuesto a sacrificar el futuro de su país por un alivio temporal. Esto es lo que hace la situación aún más preocupante. El rechazo de Rusia no fue un caso aislado. Junto con la desestimación formal de Putin de los términos del alto el fuego, Belarus también anunció nuevos ejercicios militares en la frontera con Ucrania que, según los funcionarios de inteligencia, están diseñados para contener a las fuerzas ucranianas en el norte. Las operaciones cibernéticas rusas incrementaron los ataques a la infraestructura ucraniana, incluyendo intentos de interrupción de la red eléctrica, y los medios estatales rusos lanzaron una campaña de propaganda coordinada que describía la propuesta de alto el fuego como una treta occidental diseñada para dar tiempo a Ucrania a rearmarse. Todo esto ocurrió en el mismo periodo de 24 horas. Cuando Rusia mueve varias piezas a la vez, significa que algo más grande está en marcha. Significa que el rechazo no fue solo una respuesta diplomática. Fue el comienzo de una nueva fase. Una fase que podría implicar una escalada militar. Una fase que podría poner a prueba la determinación occidental de nuevas maneras. Una fase que todos esperaban que se pudiera evitar, pero que ahora parece cada vez más inevitable. Los analistas de inteligencia consideran varias posibilidades. Una es que Putin esté preparando una gran ofensiva militar, utilizando el rechazo a las conversaciones de paz como justificación para la escalada. Otra es que Putin esté intentando esperar a que la situación política en Occidente mejore, apostando a que las divisiones dentro de la OTAN acabarán minando el apoyo a Ucrania.
Una tercera posibilidad, la que más preocupa a los funcionarios, es que Putin esté intentando provocar una respuesta que le permita reivindicar su papel de víctima y conseguir apoyo interno para continuar la guerra. Pero hoy, el presidente Zelensky descartó esa opción. No respondió con ira, no amenazó con una escalada, no le dio a Putin ninguna victoria propagandística. Respondió con dignidad, determinación y un compromiso inquebrantable con la defensa y la diplomacia. Lo que presenciamos ahora es una prueba de resistencia. Putin quiere ver si la unidad occidental puede superar la terquedad rusa. Zelensky quiere demostrar que Ucrania se mantendrá en pie pase lo que pase. Estados Unidos quiere evitar que este conflicto se convierta en una guerra europea más amplia, y Europa quiere evitar una victoria rusa que envalentonaría a los autócratas de todo el mundo. Estos objetivos no son incompatibles, pero lograrlos todos simultáneamente requiere paciencia, recursos y voluntad política. Y las tres cosas son finitas. La pregunta no es si Occidente podrá sobrevivir a Rusia. La pregunta es si Occidente está dispuesto a pagar el precio. Los acontecimientos de esta noche sugieren que la respuesta, al menos por ahora, es sí. Esta noche hemos escuchado a fuentes diplomáticas que siguen la evolución de los acontecimientos en tiempo real. Afirman que las comunicaciones extraoficiales entre Washington y Moscú permanecen abiertas a pesar del rechazo público. Afirman que los líderes europeos están preparando una respuesta unificada que podría incluir nuevas sanciones a los funcionarios rusos implicados en el rechazo a la propuesta de paz. Y afirman que la decisión de Putin de rechazar el alto el fuego probablemente forme parte de una estrategia más amplia destinada a poner a prueba el compromiso de la nueva administración estadounidense con Ucrania. Pero la administración Trump no flaquea. De hecho, está haciendo exactamente lo que Putin esperaba que no hiciera: mantenerse firme en el quid, manteniendo la puerta abierta para futuras negociaciones. La respuesta de hoy, rápida, unificada y estratégica, envió a Moscú el mensaje de que el cambio de administración estadounidense no implica un cambio en el compromiso estadounidense. Y envió al mundo el mensaje de que la alianza occidental permanece intacta, capaz y preparada para lo que venga. A medida que avance la noche, esperamos que surjan más detalles sobre qué pretendía Putin con su rechazo. Pero lo que sí sabemos es que el anuncio del presidente Zelensky fue histórico. Demostró la disposición de Ucrania a negociar de buena fe. Expuso las intrigas rusas ante el mundo y recordó a todos que la responsabilidad de continuar esta guerra recae plenamente sobre Vladimir Putin. Lo que suceda a continuación dependerá de lo que Rusia haga en los próximos días y semanas. Si vuelven a la mesa de negociaciones con propuestas serias, este momento será recordado como el principio del fin. Si continúan rechazando cualquier propuesta diplomática, Ucrania y sus aliados ya han demostrado que están preparados para una guerra prolongada. Han demostrado que están listos para defenderse. Han demostrado que están listos para resistir. Han demostrado que están listos para cualquier cosa que Putin decida hacer. Y esta noche, por primera vez en meses, Vladimir Putin parece estar a la defensiva. El Kremlin está en silencio, demasiado en silencio. Y cuando Putin está en silencio, significa que está calculando, significa que está sopesando sus opciones, significa que está eligiendo cuidadosamente su próximo movimiento. Porque esta noche Putin aprendió algo que ya ha aprendido muchas veces, pero que parece seguir olvidando. Ucrania no se rendirá. Occidente no abandonará a sus aliados. Y el mundo no olvidará lo que ocurrió aquí. Esta historia está lejos de terminar. Pero esta noche algo está claro. Se ofreció la paz, se rechazó. Y el hombre que la rechazó responderá ante la historia, y estaremos aquí observando cada detalle a medida que se desarrolla la siguiente fase de este conflicto histórico. Lo que han presenciado esta noche no es el final de esta historia.
Quizás sea el final de un capítulo, pero el libro sigue sin escribirse. La llamada telefónica de Trump a Zelensky y el posterior rechazo de Putin serán analizados, debatidos y estudiados durante años. Los historiadores se preguntarán si este fue un verdadero punto de inflexión o simplemente otro momento de falsas esperanzas en un conflicto que ha producido tantos. Se preguntarán si el rechazo de Putin fue un error estratégico o una respuesta racional a las presiones políticas internas. Se preguntarán si la Alianza Occidental podría haber hecho más, presionado con más fuerza, ofrecido condiciones diferentes. Pero esas son preguntas para el futuro. Por ahora, la realidad es la que es. La guerra continúa. La paz sigue siendo esquiva. Y el pueblo de Ucrania, tanto civiles como soldados, sigue pagando el precio de las ambiciones imperialistas de un hombre. Al transcurrir el día mañana, al leer los próximos titulares, al observar el desarrollo de los próximos acontecimientos, recuerden esto. Cada día que esta guerra continúa es un día que no tenía por qué ocurrir. Cada víctima es alguien que debería seguir con vida. Cada edificio destruido es el hogar, el negocio, la obra de toda una vida. Y cada fracaso diplomático nos recuerda que terminar guerras es mucho más difícil que iniciarlas. El presidente Zelensky demostró hoy valentía. Demostró su disposición a asumir riesgos políticos por el bien de la paz. Demostró que Ucrania, a pesar de todo lo que ha sufrido, sigue comprometida con una solución diplomática. El presidente Putin, en cambio, demostró exactamente lo que ha demostrado desde el comienzo mismo de este conflicto. Desprecio por el derecho internacional, desprecio por la vida humana y desprecio por cualquier resultado que no se ajuste a su visión de la dominación rusa. El mundo ha recordado una vez más quién es responsable de esta guerra. El mundo ha recordado una vez más quién está bloqueando el camino hacia la paz. Y el mundo que uno espera